Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Miquel Arriola, titular de la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Cómo estás, Miquel? Muy buenas noches. Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches. Encantado, como siempre, de saludarlos, estar en su programa para platicar de temas de la agenda sanitaria de México. Oye, Miquel, pues ya habíamos platicado contigo sobre todo lo que estabas haciendo, ahora sí que antes, durante, para poder obtener la certificación como agencia por parte de la Organización Mundial de Salud, que en principio dieron el reconocimiento desde julio, pero fue esta semana que se entrega formalmente, no sé si es un certificado o qué fue lo que entregó la mismísima directora de la Organización Mundial de Salud. Cuéntanos. Pues mira, Mari Carmen, en el marco de la 68 Asamblea Anual Plenaria de la Organización Mundial de la Salud, fue posible que la directora general de esa organización le entregara directamente a la secretaria de Salud, Mercedes Juan, precisamente la certificación como autoridad funcional en materia de vacunas que se otorgó a la COFEPRIS. Esto ocurrió en un proceso largo que empezó con la solicitud de la auditoría que se dio en el último trimestre del 2013, con 5 visitas a lo largo de un año, 3 meses de la propia Organización Mundial de la Salud a la COFEPRIS, donde nos revisaron cómo verificábamos las plantas de las vacunas, cómo otorgamos las licencias, también cómo otorgamos los registros, cómo hacemos farmacovigilancia activa de cada una de las vacunas, cómo cuidamos la cadena de frío, cómo cuidamos también la aplicación de las mismas. Y después de esos 5 capítulos de revisión, pues fuimos, como tú bien lo dices, informados el año pasado que habíamos sido declarados funcionales, pero faltaba, Mari Carmen, la última parte del proceso, que era ciertamente la entrega de esta certificación, que afortunadamente se pudo hacer considerando la importancia del evento allá en Ginebra, con la Secretaría de Salud y con la Directora General, subrayando que la política pública de la Organización Mundial pues es que se incrementen los países donde se manufacturen vacunas. En los años 90, Mari Carmen, teníamos alrededor de 60 países en el mundo de producción local. Desgraciadamente hoy contamos con 40 países, lo que convierte al mercado de vacunas en un mercado de vendedores donde la oferta es limitada y la demanda es creciente, y sobre todo en países con pocas oportunidades en términos de presión, países donde la pobreza impera, donde no hay agencias sanitarias, donde lo que se tiene que hacer es confiar en la certificación precisamente de otras agencias como la de México, y hoy la COFEPRIS se integra a ese grupo de países. Solamente el 18% de los países del mundo tienen esta certificación, precisamente para incrementar el volumen de producción local. Creemos que en los próximos meses tendremos también noticias respecto de aterrizaje de nuevas inversiones en nuestro país, pero con lo que tenemos ya podemos francamente importar a todos los países, Mari Carmen. Pues esto es una noticia interesante, Miquel. Incluso he podido platicar con la industria farmacéutica, están contentos con esto, porque desde México se podría ser innovadores, de verdad que medicamentos innovadores, tema de vacunas innovadoras. Cuéntanos un poco lo que se podría hacer de valor agregado en México gracias a que se tiene esta posibilidad ya de exportar. Claro que sí, Pepe, subrayas un tema importante. México en los últimos 2 años ha generado medidas para impulsar la innovación local. Hay que recordar que no necesariamente la innovación ha sido como un denominador en la industria farmacéutica nacional, más bien ha sido enfocada a la producción de genéricos, pero hace un par de años anunciamos, por ejemplo, que las nuevas medicinas, en vez de tardarse en llegar al mercado nacional 5 años, ahora llegan en 60 días hábiles, y que también si se hacen estudios con 10% de población mexicana en el mundo, esas medicinas y vacunas pueden entrar al mercado mexicano de forma acelerada. Ya llevamos 4 medicinas nuevas que entraron a México antes que en ningún lugar. Y también otro elemento claro de intención de incrementar la
innovación en México es que ya en nuestros centros nacionales, los institutos nacionales de salud y en el IMSS, se pueden hacer protocolos, y si estos institutos o el IMSS preaprueban ese protocolo, la COFEPRIS se tarda ya un mes en aprobar el propio protocolo, lo que quiere decir que en una industria de 70 billones de dólares anuales, México ya es de los países que menos se tarda en aprobar protocolos. Por eso creemos que ya somos mucho más atractivos y competitivos que todos los países de Latinoamérica, que muchos países de Asia, que muchos países de Europa, y vamos a ver cómo van a venir crecientemente transferencias de tecnología a México, coinversiones, asociaciones públicas. Oye, ahí te interrumpo, Miquel, porque es interesante. No es solamente que ya por sí es ganancia, que se vayan a incrementar las exportaciones de vacunas hechas en México. Ahorita nos dice un poco cuánto exportamos y cuánto puede exportarse, sino que pueden venir, como tú dices, nuevas inversiones. ¿Se tiene un estimado de cuántas nuevas inversiones podrían venir y cuánto más pueden incrementarse las exportaciones? Sí, por supuesto. Mira, Mari Carmen, en los últimos 2 años se han incrementado las exportaciones de la industria 30%. Llevaban estacionadas 15 años. Antes, para exportar $1 necesitamos importar 7. Hoy es 1:5 la relación. Y este año, ya con esta noticia de vacunas, COFEPRIS podría estar aprobando hacia el verano la nueva vacuna de dengue. Esto es una gran noticia, porque el dengue pues no tenía ninguna vacuna, solamente tratamientos paliativos. Y por otro lado se podría ya también aterrizar un proyecto para poder manufacturar influenza en México, Mari Carmen, y con esto asegurar el abasto en el mercado mexicano, pero también buscar que México sea el abastecedor de Latinoamérica ya con esta certificación, porque con nuestro registro sanitario, Mari Carmen, estaríamos hablando que pueda entrar la vacuna de influenza mexicana a todos los países del mundo. Entonces creemos que en el corto plazo por lo menos se van a duplicar las inversiones en vacunas, y también buscar que Birmex pueda pasar de 25 millones de dosis que está produciendo anualmente en el próximo año que pase por lo menos a 50 millones de dosis. Esas son las predicciones, Mari Carmen. Pues suenan buenas estas estimaciones, porque sí generaría todo un tema distinto para la industria farmacéutica de innovación. Este es por el lado del tema de innovación. Por el otro lado, Miquel, y son muchos los laboratorios nacionales, que si bien hay algunos de innovación, pero muchos otros están pidiendo un tema de sustitución de importaciones, el tema de las sales. Creo que ya lo pudieron ver contigo. Cuéntanos qué se puede hacer ahí. Qué bueno que tocas ese tema, Pepe. A partir de que México entra de lleno al comercio exterior, la forma de producción en la industria farmacéutica cambia de ser vertical a horizontal. Me refiero que cuando estaban cerradas las fronteras, aquí se hacían las materias primas, pero cuando se abrieron las fronteras, resultó mucho más eficiente en lo económico sustituir materia prima mexicana por materia prima de otros países, toda vez que era más barata. Hoy lo que estamos haciendo en lo regulatorio es tratar de exigir las mismas condiciones que exige Europa para la importación de materias primas, y con eso tratar de impulsar la producción de materias primas mexicanas. Hay que decir que no solamente, yo creo que en lo regulatorio pues no descansa la solución. Si siguen siendo más baratas las materias primas afuera, pues seguramente la industria seguirá comprándolas afuera. Hay que tratar de impulsar, digamos que la cancha sea pareja entre las materias que vienen de afuera y las que se pudieran construir aquí, tomando en cuenta también que derivado de que importamos materias primas, pues somos más sensibles al tipo de cambio como lo estamos viendo ahora. Entonces creo que si en lo regulatorio podemos acompañar a los productores de materias primas nacionales, podríamos volver a ver escenarios de producción vertical siempre y cuando los precios se ajusten. Hoy, desgraciadamente, solamente tenemos alrededor de 7 empresas mexicanas productoras de materia prima, pero vamos a seguir acompañando en lo regulatorio
a ver cómo podemos generarles mejores condiciones. Oye, son 7 productoras de materia prima, ¿son también 7 productoras de vacunas o cuántos productores de vacunas hay? Pues mira, en México tenemos 3 productores de vacunas locales, 2 empresas mexicanas privadas y una empresa que es del gobierno mexicano, del Estado mexicano, Birmex, que ¿no? te digo que podría empezar ya a entrar a la exportación de vacunas, y lo que vemos es por lo menos una asociación público-privada en el corto plazo para que podamos producir la vacuna que te digo de influenza, y creo que esperamos también más transferencias de tecnología. Ajá. Seguramente los empresarios hoy lo estarán contemplando. Pues Miquel Arriola, titular de la COFEPRIS, SAFE. Muchísimas gracias. Gracias, Miquel. Gracias a ustedes, un abrazo. Buenas noches. Vamos a un corte.